Buenos días, hermanas y hermanos. Tengo una pregunta para ustedes. Si pueden recordar de una vez cuando tenían miedo o temor. Yo creo que hemos hablado de eso en el pasado, pero yo siempre me recuerdo de la historia cuando yo era niño. Yo no quería dormir sin la luz prendida en mi habitación. Siempre tenía que tener una luz porque yo tenía miedo de la oscuridad. Pues yo no sé por qué tenía ese miedo, ¿no? Yo creo que siendo niños, todo el mundo parece mucho más grande que para nosotros los adultos. Entonces una oscuridad para un niño es como más oscuro que para un adulto, ¿no? En la perspectiva de siendo una persona realmente chiquito físicamente. Pues yo creo que hay muchas razones en cuales hemos tenido miedo. Últimamente hemos visto en las noticias en este país miedo causados por los grandes políticos en este país. Toman decisiones que realmente afectan negativamente a nuestros familiares, a nuestra comunidad. Pues suponemos que el hecho de deportar personas de este país a otros provoca un miedo en ciertas familias. Sabiendo que hay familiares que quizás pueden llegar a ser deportados, nos provoca un miedo. ¿Cuándo lo voy a perder? Espero no perderlo. Y pues todo eso también crea un ambiente de discriminación. Esa discriminación ante personas y en contra de personas que vienen de otros países. Yo sé que mi familia hace varias generaciones llegó desde Alemania. Y les tocó vivir un momento cuando había mucho miedo de los alemanes por cuestiones de la Guerra Mundial II, en cual los alemanes fueron los enemigos de Estados Unidos. Y en mi familia se cuenta que teníamos un tío que, pues a pesar de todo, tomó la decisión de suicidarse, de matarse a uno, porque él hablaba alemán. Y en donde vivía había mucha discriminación en contra de su idioma. Pues yo creo que ahora eso ya se cambió, que bueno, en mi familia ya no hablamos alemán, hemos adaptado, pero también hemos perdido mucho nuestra cultura, nuestras raíces. Y de otra manera hemos adaptadonos a una cultura discriminadora. Ahora que estamos parte del centro, tengo familiares que ahora quieren discriminar a los demás. Entonces no es una ganancia, sino un cambio para la sociedad. Bueno, saber todo eso provoca en uno un miedo, ¿no? Miedo de perder, miedo de estar discriminado, miedo de deportaciones para ciertas personas. Pero el texto que hemos leído hoy, del 1 de Juan, dice que el amor echa para fuera el temor. El amor echa para fuera el temor. Dice el texto que ese amor que es más grande que el miedo, ese amor es Dios. Dice 1 de Juan que Dios es amor. Entonces Dios nos quita el miedo. ¿Pero cómo? El texto sigue diciendo que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo puede un Dios sacar nuestro miedo si no lo podemos ver? En esa pregunta vamos a enfocarnos hoy. Ayer, el sábado,
No, perdón, el viernes, no fue ayer. El viernes me tocó el privilegio de acompañar a los cosecheros. Los llamamos los cosecheros, o personas que forman parte del movimiento cosecha, en su ida a Washington, D.C. No fui con ellos, sino les despedí desde el estacionamiento de nuestra iglesia. Y yo les vi así reunidos, subiéndose al camión, con ese plan de ponerse en alto riesgo en Washington, D.C., en sus manifestaciones. Me imagino que algunos de ellos tienen miedo al pensar que llegar a marchar, a manifestar en un ambiente tan público les pone el énfasis o el foco hacia ellos. Para muchas familias no es muy cómodo tener toda la atención así, porque es más cómodo que nadie nos vea, ¿verdad? Pero a pesar del miedo que quizás algunos tienen, se fueron a Washington, D.C. con el movimiento cosecha. ¿Qué es el movimiento cosecha? Es un movimiento, una organización o personas organizándose para los fines de mejorar los derechos para las personas indocumentadas, las personas migrantes, las personas que están trabajando en este país. Entonces se forman para manifestar en Washington, D.C. para hacer la demanda de que nosotros queremos papeles, no queremos migajas. Es decir, que para poder vivir seguramente sin ese miedo necesitamos papeles o necesitamos reconocimiento legal o jurídico de que estamos aquí y que tenemos el derecho de estar aquí. Eso es un enfrentamiento del miedo, de decir que yo merezco más de lo que me estás dando en un ambiente tan público, que nuestra comunidad migrante merece más de lo que el gobierno de Estados Unidos está reconociendo. Yo cuando vi a esas personas reunidas aquí en el estacionamiento de la iglesia, yo vi amor, ese amor que echa para afuera el miedo. El texto de hoy dice que ese amor es Dios. Dios obrando en personas para quitarles el temor, para quitarles el miedo, para poder participar en la transformación de nuestra sociedad, para poder participar en la transformación que primeramente viene de Dios, que Dios tiene ese plan para lo mejor de esta vida. Esto es el amor de Dios obrando para quitar el miedo y para trabajar hacia la transformación. Dice el texto que ese amor mismo, el amor de Dios, se perfecciona en nosotros. Y que por eso debemos de amar unos a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que quizás no podamos ver a Dios cara a cara ahorita, pero podemos ver a Dios en el amor que se manifiesta y se perfecciona en nosotros. Ese amor que quita para afuera el miedo. Ese amor que hace que personas puedan ir a manifestar en Washington, D.C. Y haciéndolo juntos y juntas, en el movimiento cosecha, por ejemplo, en nuestras comunidades. Cuando se manifiesta ese amor de Dios en comunidad, entre nosotros podemos quitar ese miedo.
Yo sé que si uno de esos de cosecha tenían miedo, llegando una vez con tanta gente rodeados, ese miedo se va. Porque ahí está el amor de Dios, quitando el miedo. Pues yo quiero cerrar con una oración escrita por César Chávez, una persona que hizo mucho esfuerzo para la comunidad migrante en Estados Unidos, que también participó en las obras de Dios para amar a la comunidad, y ese amor que quita el miedo, y que ese amor que motiva a participar en las buenas obras de Dios. Ese César Chávez escribió esta oración, y con esa quiero cerrar. Les invito a orar conmigo. Enséñame el sufrimiento de los desafortunados, Dios. Así conoceré el dolor de mi pueblo. Líbrame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida. Solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia, para que yo pueda trabajar junto con otros trabajadores. Y alúmbranos con el canto y la celebración, para que levanten el espíritu entre nosotros, que el espíritu florezca y crezca, para que no nos cansemos entre la lucha. Nos acordamos de los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado la vida. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian, y así podemos cambiar el mundo. Amén. Y así Dios va a cambiar el mundo con su amor. Amén.